Hoy se llama Sabiduría Familiar nuestra conferencia. Y tengo que comenzar con el primer punto, que es una breve explicación de los cambios que ha traído nuestra sociedad. El primer cambio fue que en antaño, lo que llamamos la generación premoderna, en la generación premoderna habían autoridades como el rey. Para esa generación el rey era la autoridad absoluta, era casi que la voz de Dios en la política, pero también hay otra figura, el Papa. El Papa y el rey eran figuras de autoridad impresionante. Lo que ellos decían, eso se hacía, y toda la sociedad decía así. Pero eso fue en el tiempo premoderno. Después llegaron los tiempos más modernos, donde nacimos usted y yo. Y llegó el momento moderno, del modernismo, donde apareció la imprenta, aparecieron los libros, comenzamos a ir a la universidad, y entonces el libro era nuestra máxima expresión de autoridad. Lo que diga el libro, si algo estaba publicado, si lo encontrábamos en una biblioteca, eso es lo máximo. También la ciencia, llegó el momento de la ciencia. Me decía alguien una vez: pastor, ¿vio lo que dijo ese artículo científico? Descubrieron que todas las partículas del ser humano también contienen partículas de polvo, del polvo de la tierra. Esto comprueba científicamente la Biblia, que Dios nos creó del polvo de la tierra. Para nosotros los modernos, eso es lo máximo. Decir, está comprobado científicamente, o está escrito en un libro. Para los modernos, esto es lo nuestro. Pero los tiempos han ido cambiando y hemos llegado ahora a una época postmoderna, el postmodernismo, donde estos muchachos tienen muchas diferentes fuentes de conocimiento. Me decía uno de ellos: pastor, es que la ciencia, usted dice, es científicamente comprobado, sí, pero la ciencia es solamente una fuente de conocimiento. Pastor, hay muchas más, y para ellos hay diferentes fuentes, como la metafísica, la nueva era, el yoga, el pensamiento positivo y muchas cosas más. Estamos viviendo tiempos diferentes. Y si una familia no despierta a la realidad de que estamos viviendo otros tiempos, no va a poder ser efectiva esa familia o esa iglesia en traspasar la fe a la siguiente generación. Gracias a Dios, Dios siempre levanta gente visionaria en cada generación. Dios siempre levanta gente con sabiduría para guiar a una iglesia, a una sociedad, a un país, a una nación en las épocas diferentes que vamos viviendo. Así ocurrió en el primer libro de Crónicas. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice que de una tribu de los hijos de Isaacar habían 200 principales. Y ellos tenían una cualidad: ellos eran entendidos en los tiempos. ¿Cómo necesitamos adultos entendidos en los tiempos? Y ellos sabían lo que Israel debía de hacer. Hoy tenemos muchas iglesias que no son muy sabias, no tienen sabiduría para la juventud, no somos entendidos en los tiempos. Hoy tenemos familias que en vez de acercar a sus jóvenes a Jesús, los espantan de la iglesia porque no son entendidos en los tiempos. Hay una frase que no está en su bosquejo, pero que es el reto nuestro, está en la pantalla. Si quiere anotarla en algún lado, anótela. Dice así: nuestro reto como familia es transmitir la fe a esta nueva generación posmoderna. Ese es nuestro reto, transmitir la fe a esta nueva generación. Y realmente estamos en una nueva generación. A ver, una pregunta, no es teológica, pero sí es sociológica. Los que les gusta aquí la sociología. ¿Qué ocurrió en 1985? ¿Recuerda usted lo que ocurrió, lo que pasó en 1985? ¿Recuerda? Los jóvenes están ahí en Google ya buscando. En 1985 dicen los sociólogos que nace la primera generación 100%
100% posmoderna. Nosotros los modernos tenemos un poquitito, nos pringó un poquitito el posmodernismo, pero los que nacieron del 85 en adelante son 100% posmodernos. Pónganse de pie todos aquellos que nacieron del año 85 en adelante, por favor, pónganse de pie para saber cuántos tenemos acá. ¡Guau! ¡Qué increíble! Siéntense. No se preocupen, no voy a levantar a nadie de la época jurásica. No se preocupen. Trato de explicar esto. Si ese púlpito, si este podium fuera 1985, quiere decir que entre más lejos yo haya nacido del año 85, entre más yo me desprenda de este año, entre más alejado esté, menos comprendo a la generación postmoderna. No sé en qué año nació. Mi papá nació en 1926, imagínense. 1900. Mi tata, 1926, muy alejado de 1985. No entendía muchas cosas. Ahora, yo vengo a nacer en 1977. 1977. Yo soy moderno, no soy posmoderno. Estoy un poco más cerca que mi papá. Mi hijo nació en el 2008, muy cerca, muy cerca. Entonces él ya nace una era completamente posmoderna, y mi hija en el 2016 nace más inmersa en el posmodernismo. Tenemos que entender de que las generaciones, para ganarlas para Cristo, hay que entenderlas. Quiero aclarar algo porque alguien me puede estar malinterpretando. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levante su Biblia. Vea cuántos celulares hay levantados. Porque hay un montón de gente que tiene el app de la Biblia, ya no usa papel, pero quiero decirle algo. Leámoslo, por favor. La palabra de Dios no cambia. La Biblia es la Biblia. La Escritura es la Escritura. Nunca vamos a diluir la Escritura. Nunca le vamos a echar más agua a la leche. No somos una iglesia light. Somos una iglesia bíblica, porque la palabra de Dios no cambia. Pero los receptores de la palabra sí cambian. Los que reciben, la generación nueva que recibe la palabra, sí va cambiando. Entonces no se trata que los jóvenes son muy duros de corazón. No se trata de que ellos no quieren nada con Dios. No, lo que ocurre es, hablando de una frase que me encanta del libro El Hijo de Paz. Esta frase dice así: cada cultura tiene una ¿qué? Anótelo ahí, es un renglón en blanco. Cada cultura tiene una llave. Si la encontramos, podremos entrar con el mensaje de Jesús. Cada cultura tiene una llave. Tus hijos, tus nietos, hay una llave. Por eso es que no hemos podido entrar al corazón de ellos, porque no hemos encontrado cuál es la llave para los chicos posmodernos para entrar con el evangelio de Dios. Amigos, no podemos ignorar que Satanás ha hecho nuevas estrategias para que nuestros hijos no le conozcan a Jesús. El diablo viene a robar, a matar y a destruirles. Y el diablo quiere hacer todo lo posible para que nuestros hijos se vayan al infierno. Entonces, ¿qué ocurre? Como el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 11: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. No podemos estar ignorando lo que el diablo está haciendo con la juventud posmoderna. Más bien tenemos que ver cuáles son las artimañas para no ignorarlas y poder encontrar la llave del corazón de estos muchachos. ¿Cuáles son, punto número 2 hoy, cuáles son algunas características de la juventud del siglo XXI? ¿Qué características
tiene la mayoría de chicos que nacieron del año 85 en adelante, que sus profesores se las han inculcado desde materno, desde kinder, escuela, universidad, que sus libros, Netflix, YouTube, redes sociales los han influenciado para que su mente tenga algunas características que los modernos debemos de entender. Número uno, los postmodernos son relativistas. Todo es relativo para ellos. Todo es relativo para ellos. Vea lo que dice en la pizarra. En esa pizarrita dice, no hay nada malo, dicen ellos. No hay nada bueno ni malo. Todo depende de las alternativas. Ese es un pensamiento muy relativista. Veamos cuál es la definición de relativismo según la Enciclopedia Filosófica Garzanti. Dice así: es el término con el que se puede calificar toda concepción filosófica que no admita verdades absolutas. Entonces la generación postmoderna no admite, para ellos no hay verdades absolutas, ni en el campo del conocimiento, ni en principios inmutables del ámbito moral. Para ellos la moralidad es relativa, el conocimiento es relativo. Un joven me está preguntando sobre la existencia del cielo y del infierno. Yo le conté, le enseñé lo que dice la Biblia y yo le di mi mejor discurso. Y se me queda viendo el joven y me dice: bueno, pastor, yo llego a la siguiente conclusión: ¿el cielo y el infierno existen o no existen?, me dijo. Tal vez sí, tal vez no, pero lo más seguro es que quién sabe. Ese es el pensamiento relativo. Tienen una mentalidad relativista. Entonces nuestros chicos vienen a la iglesia y escuchan al predicador hablando de Juan 14:6, cuando Jesús en Juan 14:6 dice: yo soy el camino. A ellos se les para el pelo. ¿Cómo? Jesús dice que Él es, que no hay otros caminos, que no puede haber otro camino. No entiendo a Jesús. ¿Cómo se atreve Jesús a decir que solamente hay un camino? Y siguen leyendo, ellos se espantan. ¿Cómo que Él es el camino? Jesús dijo: yo soy la verdad. ¿Cómo que no hay más verdades? Y después dice Jesús: yo soy la vida. Y Jesús viene más profundo y dice: nadie llega al Padre si no es a través de mí. Nadie llega al cielo si no es a través de Jesús. Y un posmoderno con una mente relativa se le hace un cortocircuito. Los modernos, cuando leemos un versículo así, decimos amén. El posmoderno se queda enclochado, pensando: ¿cómo? Un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Cómo es el asunto? A ellos les cuesta mucho computar esto por sus enseñanzas de colegio, de la escuela y de universidad. La segunda característica: ellos no son solamente relativistas, sino que son pluralistas. Son pluralistas. ¿Qué significa esto? Que tienen multitud de opciones. ¿Cómo explico esto? La primera vez que lo descubro es siendo un recién casado. Después de la luna de miel me voy a hacer las primeras compras de la quincena con Ana Luisa. Y nos vamos a Walmart, estamos ahí comprando. Y ella me decía: mi amor, ¿podemos comprar galletas? Eche galletas. Helado, eche lo que quiera. Yo soy el hombre de la casa. O sea, primera quincena. Nunca he comprado una quincena en mi vida. Yo no sé lo que vale una quincena. Es la primera vez que me voy a dar cuenta de lo duro que es la vida. Pero yo soy muy valiente, voy con el carrito sacando pecho y encontrar gente de la iglesia, el pastor recién casado, Dios lo bendiga, aquí estoy, el hombre de la casa, aquí estoy comprando. Y de pronto me dice: compramos frijoles, por supuesto, pero no tenemos donde echar los frijoles. Compramos este asunto de plástico, échelo también. Y compramos frijoles, compramos arroz, pero hay que comprar otra cosa de plástico, échelo. Cuando veo un montón de cosas de plástico para todo, porque la primera quincena de recién casado es la más cara de toda su vida, porque no hay nada en la casa, no hay ningún chunche para echar nada.
Cuando yo veo ese carrito, como se va haciendo grande y grande, yo empiezo con la calculadora. No sé si me va a alcanzar. Entonces yo, Señor, ¿qué saco? Ilumíname, esto se va, y ya va caminando. No se está dando cuenta que voy sacando nada. Pero aquí voy. Ya, vamos, llegamos por fin a la caja. Me dice: ay, mi amor, la leche, se me olvidó la leche. ¿Puedo ir por la leche? Claro, yo voy por la leche, yo puedo comprar leche. Un hombre ya hecho y derecho. La última vez que había comprado leche fue que mi mamá me había enviado a un chino a comprar leche. Y yo había agarrado la leche de antes era la que venía en una bolsa plástica, ¿recuerdan? Uno agarraba una bolsa plástica que los dedos le quedaban hediondos a uno por 3 semanas. O sea, nunca van a comprender los jóvenes cuál era esa leche. Una leche le quedaba a uno hediondo, uno se lavaba las manos y quedaba el olor ahí. Esa era la única leche que yo había comprado. Cuando yo llego a Walmart, veo un montón de refrigeradoras llenas de leche. Leche, leche, leche. ¿Cuál compro? Leche con omega 6, leche al 1%, leche con lactosa, leche sin lactosa, leche al 2%, leche con almendra, leche en polvo. Y llegué a uno que decía leche sin leche. Ah, Dios mío, yo ya me eché para atrás y yo, Dios mío, ¿cuál compro? ¿Cuál compro? ¿Y cuál compré? La más barata. Y compré la más barata y me fui a pagarla. Ahí descubrí que estaba viviendo en un mundo posmoderno donde había ¿qué? Multitud de opciones. Antes, cuando estaba en la escuela, llegó el director don Germán y preguntó, se metió al aula y dijo: ¿hay alguien que no sea católico aquí? Para dividir la clase de religión. Porque antes eras o católico o evangélico, no había nada más. Solo 2 opciones habían. Entonces Rocío, mi compañera, que su papá era pastor, ella levantaba la mano orgullosa, porque su papá era pastor y dice: yo soy evangélica. Y yo levantaba la mano así como camuflado. Y don Germán decía: Rocío y Corea, Corea también es evangélico. Sí, y ya te apuntaba. Yo, qué vergüenza, yo todo rojo y todo, bueno. Muy pocas opciones tenías antes. Mi papá llegó a la casa con una antena maravillosa y me dijo: dicen que con esa antena podemos captar un canal internacional, Canal 19. Y se sube el techo y ya, no, tenía que mirando hacia el volcán Irazú. Hasta que de pronto, ya papi, no, un poco más derecha, izquierda, oh, que decime, ya, que gritábamos todo el mundo, hasta que ya lo tenemos, Canal 19. Ahora podíamos ver Bozo el payaso. Y como éramos cristianos evangélicos, no podíamos encender Canal 19 después de las 10 de la noche. No se podía porque éramos cristianos. No os hagáis. Canal 19, el primer canal internacional. A los años, mi tata trae un cajón así, un cajón inmenso que se ponía encima del tele y tenía una perilla con 3 canales internacionales. Ya no había que poner nada de nada, solamente 3 canales con un cajón. Super canal, ¿recuerdan? Y llegó Super Canal. Después llegó el cable, después llegó DirecTV. Y yo le decía a mi hijo Santiago, ¿vieras cuando llegó DirecTV? O sea, una antena, más de 250 canales, Santiago. Se me quedaba bien. Papá, tan poquitos. Ahora es muy diferente. Ellos son como una mente pluralista, una multitud de opciones. Hasta en la sexualidad. Antes eras heterosexual o eras homosexual solamente. Ahora hay gente swinger, poliamorosos, le llaman poliamorosos ahora, imagínense. Ahora hay bisexualismo, transformismo y lo peor, sapricismo. Bueno, resulta que se casó un día el relativismo con el pluralismo. Se casaron y hubo una boda. Y del relativismo y pluralismo nace un hijo, una hija. Yo ya no sé qué será, pero es, número 3, la tercera característica, la tolerancia. Son tolerantes ahora. Esta nueva generación yo le pondría entre paréntesis falsa tolerancia.
hay una falsa tolerancia en la mente de estos muchachos. ¿Qué significa la tolerancia? Según Hellbock dice lo siguiente, veamos la definición. Él dice, todo el mundo tiene derecho a tener sus propias creencias. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Sí, claro. Todo el mundo tiene derecho a tener sus propias creencias. Correcto. Sigamos leyendo. Además, todas las creencias son iguales. ¿Usted qué dice? Todos los modernos dijeron, no, no, no. Y los chiquillos dijeron, esa es la diferencia. Esa es la diferencia de mentalidad y de valores. Hellbock dice, además, todas las creencias son iguales. Uno sabe que no son iguales. ¿Todos los valores son iguales? No. ¿Todas las verdades son iguales? No. Pero para el posmodernismo sí son iguales. Eso está muy complicado. No sé si vieron los anuncios de San José Diversa. O sea, ya viene en este mes de junio la municipalidad de San José poniendo afiches sobre todo tipo de cursos que van a hacer en las bibliotecas públicas, en los parques, en todo lo público. Van a hacer conferencias y charlas sobre la diversidad sexual. Uno de los póster que vi allí decía, ven a la charla de cómo tolerar el sexo en lugares públicos. Y eso es lo que viene a Costa Rica. Ellos van a querer hacernos creer a nosotros que tenemos que tolerar ver a una persona teniendo sexo en lugares públicos. Estoy hablando de Costa Rica, estoy hablando de nuestro país este mes. Pero el ojo para que usted vea todos los pósters que van a ver en San José. ¿Qué viene? ¿Qué seguirá? Me pregunto yo. ¿Aceptar la pedofilia como algo normal? Alguien que se enamora de una niña de 8 años, perdidamente enamorado, es infeliz de 50 años, enamorado de una chiquita de 8 años. ¿Qué será lo que viene? ¿Qué será lo que sigue? ¿Aceptar la pedofilia como algo normal? Ah, claro, pero los únicos intolerantes, ¿quiénes somos? Los cristianos. Los únicos que no somos tolerantes para el mundo somos los cristianos, porque decimos que solamente hay un camino, una verdad y una vida. La cuarta característica de la generación postmoderna es esta. Ellos procesan la verdad y la vida de un modo diferente al nuestro. Por eso están esos anteojos ahí. Con los jóvenes hay que tratar de ponernos los anteojos de ellos, porque estamos hablando de algún tema. Papá y mamá están hablando de disciplina, de hora de llegada. No lleguen tarde a la casa. Y el hijo dice, mamá, voy a llegar temprano. Pero temprano para él son las 3 de la mañana. Para papá son las 9 de la noche. Y estamos hablando del mismo tema. Ok, ¿va a llegar temprano? Sí. El otro, sí, hasta luego. Hablaron el mismo tema, pero con anteojos diferentes. Procesaron la verdad y la vida de una manera diferente. Lo explico de la siguiente forma. Estoy en consejería con unos novios de la iglesia, unos chicos preciosos de acá de la iglesia, hace algunos años, lindos muchachos de la iglesia. Me dicen, pastor, queremos ser novios, queremos que usted nos dé una consejería para ver cómo caminar en integridad, nuestro noviazgo cristiano. Ay, qué lindo, son muy pocas veces que me buscan los novios para esto y estoy en la oficina con ellos y hablo del sexo prematrimonial, hablo de las tentaciones. Cuídense, muchachos, ustedes son lindos muchachos, no permitan que una mala decisión estropee su futuro, un montón de cosas que hablamos. Y ellos me decían, sí, amén, pastor, qué bueno, pastor. Y levanta la mano el muchachito y dice, no, pastor, usted tranquilo con nosotros. Hemos decidido tener santidad e integridad en nuestra sexualidad como novios. Nosotros no tenemos sexo prematrimonial. Nosotros solamente practicamos sexo oral, pastor. Usted no se preocupe. ¿Cómo? O sea, yo dije, qué madre, ay, Dios mío, entendí mal, o sea, mi mente me está jugando una mala pasada. Él no pudo haber dicho eso. Entonces le pregunto, cuéntame más. ¿Cómo es el asunto de...? No, pastor, nosotros solo sexo oral, porque no vamos a tener nunca coito, eso es para matrimonio, eso es en la santidad y todo.
Y tú y yo dije, no, Dios mío, estamos hablando de un tema y estamos hablando con diferentes anteojos. Estamos procesando la verdad de la vida de un modo diferente. Ahora, usted que es papá de adolescentes o de jóvenes, tal vez tiene la peluca parada, los que pueden. Vean, el posmodernismo tiene muchas ventajas, siempre y cuando, vamos a ver esto, la juventud del siglo XXI nos abre muchas puertas, las puertas para evangelizarlos, siempre y cuando nosotros, número uno, anótelo, seamos estructuras de credibilidad. Los papás, la tía, el tío, el primo, la prima, el amigo de la iglesia, los líderes de la iglesia, necesitamos ser estructuras de credibilidad para nuestros chicos. Si nosotros venimos de vez en cuando a la iglesia, los hijos van a venir de vez en cuando. Si nosotros no servimos a Cristo, nuestros hijos no van a servir a Cristo. Si usted me saluda con un abrazo, me sonríe aquí en la iglesia y me come en su casa, sus hijos van a decir, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien con el pastor, con la iglesia. Eso no sirve para nada. Porque mi papá es una... O sea, si usted no trae Biblia, si usted no lee la Biblia en su casa, si sus hijos no te ven orando, no te ven consagrado, ellos nunca lo van a hacer. Porque ellos, antes de entregarse a Cristo, necesitan localizar una estructura de credibilidad. Y si no es papá y mamá, vamos a perder a la siguiente generación. Por ejemplo, la Biblia está lleno de esto. 1 Corintios capítulo 4 versículo 16 dice, por tanto les ruego que sigan mi ejemplo. Siempre se ha tratado de ejemplo. Segunda Tesalonicenses 3:7 dice, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Segunda Tesalonicenses 3:9 dice, y lo hicimos así, no porque tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. El evangelio siempre ha sido modelaje, no es vivir en una burbuja evangélica. No, es que papá y mamá y su familia sean una familia cristiana real, genuina, sin caretas, sin hipocresía. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 17, hermanos, sigan todo mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Los jóvenes no aprenden valores con un PowerPoint y con una pizarra. Los jóvenes aprenden valores de su familia más cercana a través del modelaje. ¿Saben por qué yo creo en Dios? ¿Saben por qué yo entregué mi vida a Cristo? ¿Saben por qué yo amo a Dios? Porque yo comencé a seguir a Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando vino a la tierra? ¿Cómo actuó? Y yo encontré en Jesús esa estructura de credibilidad de Dios. Yo vi cómo se comportó en una boda, cuando lo maltrataron, cómo perdonó, cómo trató a María, su mamá, cómo se desenvolvía Jesús en la sociedad. Y eso me impactó. Y un día escuché una frase que dijo Félix Ortiz. Dijo lo siguiente: Jesús es la estructura de credibilidad de Dios. Usted y yo creemos en Dios porque vimos a Jesús caminar entre nosotros, porque lo estudiamos y ahora somos discípulos de Cristo, viendo lo que Jesús hizo y entendemos que Jesús es Dios. Él vivió entre nosotros para darnos su ejemplo. Lucas 2:52 dice así: Jesús siguió creciendo. ¿En qué? En su área intelectual, en sabiduría. Y Jesús siguió creciendo en estatura, en su desarrollo físico. Y Jesús cada vez más gozaba del favor de Dios. Él crecía en su esfera espiritual, pero también gozaba del favor de toda la gente. Él crecía en su esfera social. Jesús es una persona de ejemplo, de integridad en su vida. Entonces los jóvenes van a entregarse a Dios hasta que papá y mamá, tío, tía, primo, prima, la gente de la iglesia, los adultos de la iglesia, seamos y nos convirtamos
en estructuras de credibilidad para ellos. Lo segundo es que ellos ya quieren, los jóvenes, más demostración del cristianismo, menos bla, 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 menos discurso y más demostración. Ellos quieren ver si Dios de verdad existe. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12 dice: las marcas distintivas de un apóstol, tales como, número 1, señales, número 2, prodigios, número 3, milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Los jóvenes ya no quieren el bla, bla, bla. Los jóvenes quieren ver a Dios realmente. A ver, ¿alguno en este auditorio Dios lo ha sanado de cáncer? Levanta la mano. ¿Hay alguien que Dios ha sanado? 1, 2, 3, 4. ¿Hay alguien más sanado de cáncer? 5, 6, 7. ¿Por acá? 8. ¿Sanado de cáncer? ¿Sanado de cáncer? 9. ¿Hay alguien más que no conté? Muy bien. 9 personas. Ayer fueron 8. Hoy fueron 6 en la mañana. Vaya contando. Yo no le pagué ni un 5 a esa gente, muchachos, ni un 5. Les pagué para que levantaran su mano. Dios es real, pero necesitamos un Dios poderoso que se demuestre, que en la familia oramos cuando no hay dinero y Dios provee, y cuando no había trabajo y Dios dio trabajo, cuando el matrimonio iba para el divorcio y Dios lo restauró, y contar los testimonios. A mis hijos no les impresiona que yo predique aquí o allá. Yo a veces le digo a mi hijo: hijo, me invitaron a tal país a predicar y vengo con las fotos. Venga, vea a la gente, vea cuánta gente había. A él no le interesa, a él le interesa que yo saco la basura de mi casa, cómo trato a mi esposa, cómo ayudo en la casa, cómo lo trato a él, cómo trato yo a mi mamá. Eso es lo que a él le impacta más, la demostración versus el discurso. De eso se trata, de que ellos puedan ver a Dios. Muchachos, hay milagros en medio nuestro. Este auditorio es un milagro. ¿Cómo íbamos a conseguir 1.500 millones de colones? ¿Cuándo íbamos a conseguir 1.500 millones de colones para esto, para el terreno? Nunca. Y ustedes vivieron el milagro. Y esta es la iglesia de la juventud. Recuerden, este auditorio no es la iglesia. La iglesia es la que vas a construir ahí a la par. Esto es para ustedes. Y ustedes vieron el milagro financiero y el milagro de Dios. Dios es real. Ustedes han escuchado cuando oramos aquí para que no llueva en un domingo familiar, y no llueve. Llueve ahí a los 100 metros y aquí no. Porque Dios es real. Necesitamos más demostración y menos discurso. Y por último, yo quiero animar hoy a la iglesia a que debemos de ser los amigos espirituales de esta nueva generación. Deje de ser el policía regañón, el que juzga, el papá que está ahí como un policía. Yo sé que a veces el papá tiene que ser policía y echar ojo a veces, pero seamos más amigos espirituales de nuestros hijos. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 24 en adelante dice: un siervo del Señor no debe andar peleando. Deje de pelear tanto con sus hijos. Más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Cuando aprendamos esto, en los momentos complicados de la juventud de nuestros chicos, vamos a poder pasar la fe de una forma más real. Versículo 26 dice: y así humildemente debe corregir a los adversarios. A veces nuestros hijos se convierten en nuestros adversarios cuando no quieren venir a la iglesia, cuando no quieren consagrarse, cuando quieren vivir, traer a la novia a la casa a vivir. Imagínense, se convierten en nuestros adversarios. ¿Qué hacemos ahí? Voy manejando, hablando con mi hijo, y de pronto me dijo: voy a ir a predicar, va conmigo, voy a ir a predicar de fe a una iglesia. Y yo le estaba contando el mensaje y me dice: bueno, papá, la verdad es que a mí Dios no me convence. El hijo del pastor. Entonces yo: ay, Dios mío, me entró algo, ¿verdad? Yo quería parar el carro, ¿verdad? Imponerle mi mano derecha, sacar todo espíritu de ateísmo, echarle medio litro de aceite, encenderle un fósforo hasta que clamara al Dios del cielo por salvación. Pero yo dije: no, tengo que respirar. Como que: hijo, ¿qué fue lo que me dijiste? Que Dios no me convence, papá, no me convence. Y lo vuelvo a ver y no convence. Ah, ok. Y tuve que usar las herramientas de coach y decir:
cuéntame más. Cuéntame más. Y ya me dice, no, es que yo en diciembre le pedí a Dios con toda la fe la Nintendo Switch y no, Dios no me la dio. Ok, me tranquilicé un poco más. Y de que el asunto iba por otro lado, no era tan teológico el asunto. A veces nuestros hijos van a ser nuestros adversarios y hay que corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Versículo 26, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos. Por eso el congreso del próximo sábado 23 de junio, con beca para todos ustedes, se llama Despierta. Despierta, para que cada día más nuestras generaciones despierten a la verdad y a la salvación de Jesús. Termino con 1 de Pedro capítulo 3 del 15 al 16, que dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Papás, pero háganlo ¿con qué? Con gentileza y respeto, o sea, con sabiduría. Necesitamos tener el valor de la sabiduría para pasar la fe a la siguiente generación. Hemos visto 3 entrevistas de cada generación. Veamos el video final y así terminamos nuestra semana de Congreso de Familia. Hola amigos, estamos terminando nuestro Congreso de Familia. ¿Recuerdan a doña Ana Salas? Me acompaña acá. Doña Ana Salas, una mujer de primera generación. En el año 82 vino Cristo. 2 años después, su esposo se convirtió y sus generaciones vinieron hacia el Señor. Y en el segundo video recordamos a 2 familiares suyos. Fue su hija y fue su yerno, Katia y Germán, que nos acompañaron en ese hermoso testimonio de una familia cristiana, cómo su fe fue transmitida a ellos de una forma hermosa y poderosa. Pero esto no se quedó aquí, sino que ahora sus hijos también comenzaron a servir al Señor. Y tenemos acá a Germán Junior y Alejandro también sirviendo al Señor. Así que sí se puede pasar nuestra fe hasta la 3ª generación y que cuenten sus maravillosos hechos. Que Dios los bendiga, iglesia. Sigamos juntos en Cristo Jesús, siempre unidos, siempre en familia, siempre en la fe. Que Dios los bendiga a todos. Sí se puede pasar la fe a la siguiente generación. Jóvenes, queremos orar por ustedes. Vengan acá adelante, toda la juventud de la iglesia. Nuestros pastores de jóvenes pasen también. Nuestros líderes juveniles pasen acá. Es un momento para orar por esta siguiente generación. Jóvenes, pasen adelante acá. Demos un aplauso, iglesia, a toda la juventud. Vénganse todos los jóvenes, vénganse por acá. Vean hacia sus familias. Qué montón de jóvenes hoy a las 10:30. Anoche, sábado, eso estaba repleto de jóvenes también. Pero hoy a las 8 de la mañana, solo 10 jóvenes. ¿Por qué? Porque no les gusta madrugar. Son jóvenes, normales, como usted era y yo era, así que tranquilidad. Qué lindo esta cantidad de jóvenes. Iglesia, pongámonos de pie. Terminamos este mes de la familia. Levantamos nuestras manos hacia la nueva generación de Vida Abundante Heredia. Jóvenes, levanten sus manos al cielo. Queremos bendecirlos. Señor, hoy la iglesia bendice a esta generación que estás levantando. Una generación limpia, una generación con fe, una generación noble, una generación muy capacitada, una generación, Dios, muy diferente. Una generación que va a hacer que los sueños en esta iglesia sean una realidad. Lo creemos. Padre, bendice a estos muchachos.
quítales todo miedo, quítales todo temor. Están en una sociedad muy diferente en la cual nosotros nacimos. Ellos tienen un reto diferente. Úngelos. Que el poder del Espíritu Santo se derrame sobre ellos ahora mismo. Úngelos. Que el poder de Dios los llene ahora para salir de esa sociedad desviada y que ellos puedan indicarles el camino, Jesús. Ayúdanos a pasar la fe a esta siguiente generación, a la juventud de nuestra iglesia. Los bendecimos y bendecimos cada familia. Queremos que nuestra fe pase de generación en generación para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, jóvenes. Que Dios los bendiga, iglesia. Nos vemos el miércoles.